Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy conversaremos con Pablo Cabrera, embajador, representante de Chile hace algunos años en varios países, entre ellos China, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, y analista internacional de Fuste. Muy bienvenido, Pablo Cabrera. Buenos días, Federico. Encantado de saludarte. Gracias. Pablo, ¿por qué no ayúdanos a hacer un resumen del año pasado, del 2020, ese caótico 2020, a nivel internacional? Y cómo eso se vincula con Chile. ¿Ah? Danos tu impresión, si tuvieras que hacer un resumen, bien resumen, del año 2020, por favor, Pablo. El año 2020, como era el fin de una década y de las 2 décadas del tercer milenio, la gente tenía mucha esperanza en el 2020. Siempre son números que llaman a la reflexión, llaman a la consolidación de acciones, y ha resultado que ha sido un 2020 tremendamente demandante y un año de mucho cambio y de mucha transformación social y de mucha convulsión social. No podemos evitar que la pandemia ha sido el impacto sistémico y multidimensional más grande que le puede haber tocado a un sistema internacional, porque nos golpeó a todos por igual y obviamente que sus efectos van más allá del 2020. La economía entró en recesión, empezamos una crisis sanitaria con respuestas nacionalistas, porque las respuestas globales fueron bastante deficitarias. Hubo también un cuestionamiento a la globalización, también para muchos una sorpresa, porque los grupos antiglobalización emergieron con fuerza, mostrando una debilidad de los organismos internacionales para dar respuestas globales. Entraron otros actores con mucho más fuerza que a la que habían insinuado en las primeras 2 décadas del tercer milenio, a tallar a la hora del proceso de toma de decisiones, lo cual también dificultó el mismo proceso. La prensa tuvo un papel bastante más importante porque la pandemia trajo como consecuencia una consolidación de una revolución digital, un nuevo paradigma de comunicación, de relacionamiento personal y de diálogo personal a través de la comunicación online, que pasó a ser habitual e indispensable. Los científicos entraron a tallar y a opinar y a rebatir decisiones gubernamentales. La sociedad civil organizada obviamente empezó a ejercer sus demandas y a veces creando grados de convulsión porque veían que no tenían respuesta y no podían satisfacer las mínimas demandas que tenían, sea para su sanidad personal, la sanidad del planeta o el desarrollo natural, económico del país y de su familia. Empezó a haber una crisis nacionales con respecto al aspecto societario. Empezó a haber una crisis de discusión sobre la élite, quién es convertir la élite, la autoridad y la población. Empezó a haber algunas dificultades de empatía, o sea, se veía que había poca empatía entre la autoridad y la población. Y hacia esto se le suma todavía el tema de los cambios geopolíticos, que los países con mayor presencia en el escenario mundial y con mayor influencia, llámese China y Estados Unidos, comenzaron a tener dificultades. Dificultades no solo en el campo comercial, que así empezaron y levantaron y prendieron las luces amarillas, o sea, prendieron la atención de la gente, sino que después escalaron a temas de geopolítica, a temas geoestratégicos, con respecto a la jurisdicción de los países y a los espacios jurisdiccionales que no estaban todavía definidos en el escenario mundial, y a los temas de alta tecnología que pasan a ser tremendamente importantes de cara al siglo XXI, que es lo que vamos, al 2021, que es lo que vamos a ver después. De alguna manera, si pudiéramos decir qué es lo que nos entrega el año 2020, nos entrega indicios del término de un ciclo de convivencia institucional, internacional, y un ciclo de gobernanza y de gobernabilidad. Un ciclo
algunos señalan que el fin del ciclo de la democracia representativa y que puede estar atizada por muchas razones. Una razón es la revolución digital, otra puede ser las plataformas de comercio nuevas, la seguridad comercial, las cadenas logísticas, puede ser el cambio climático, obviamente, que tiene impacto también en la salud de las personas, en el comercio y en la gobernanza global. O sea, hay una conciencia de la salud y hay nuevas maneras de relacionarse, pero también hay nuevas maneras de gobernar. Y pareciera ser que aquí hay una discusión importante en lo que se refiere a cómo la salubridad del planeta incide también no solo en la salud, sino que también en la forma de gobernar de los países y en la fortaleza de los países para tener influencia. El tema de la descarbonización, el tema de la economía circular, el tema del diseño de las ciudades, el tema de las energías renovables, el boom de las energías renovables pasa a ser motores de estrategia de recuperación económica o de cambio del sistema. O sea, también hay una desaceleración de los beneficios globales. Hay un cuestionamiento a la dependencia, a la calidad de vida. Entonces, hay un desafío a la gobernabilidad, hay un desafío a la política, porque al final también la política real y la política ciudadana es más o menos la misma música, ¿no? Es diferente cómo se aproxima. Y ahí también tiene que ver que hay un cambio en el valor, en el ejercicio de la diplomacia. Lo que no cambia es el concepto de la diplomacia. ¿Y por qué meto a la diplomacia en este esquema? Porque la diplomacia tiene mucho que decir en lo que se refiere a la organización y al ejercicio del sistema institucional mundial. Y prácticamente todos los temas que convergen al sistema hoy día, los temas de la paz y la seguridad, los temas del desarrollo, los temas del terrorismo, del tema del narcotráfico, los temas de la sanidad del planeta, los temas del desarrollo, los temas del miedo, cuando el hombre se siente un poco con poca seguridad frente a lo que está sucediendo, obviamente que tiene que haber un filtro importante que canalice, que coordine las respuestas y que haga un recuento histórico, una lectura hermenéutica de lo que ha sido la historia del sistema, con el objeto de poder satisfacer demandas y ayudar a satisfacer. De alguna manera la diplomacia es la que integra el nosotros. Ya no es la culpa del otro, es la culpa de la élite, o es culpa de los políticos, o culpa del sistema, sino que tenemos que entrar todos nosotros al concepto de la responsabilidad colectiva, al concepto de la solidaridad, que yo creo que por ahí se ve otro de los desafíos del el año 2021, que Pablo, vamos a seguir en pandemia. Antes de pasar al año 2021, en pocas palabras, ¿podrías hacer un resumen de los distintos actores relevantes y lo que les pasó durante el 2020 a nivel geopolítico? Por cierto, muchas gracias. Creo que primero empecemos por Europa, por la Unión Europea. La Unión Europea, obviamente, que se ve tremendamente desafiada con un quiebre con el Brexit. Si bien es cierto que del Brexit veníamos hablando hace algunos años antes y se especuló mucho sobre la calidad del Brexit o en qué concluiría el Brexit, yo creo que la trascendencia geopolítica y geoestratégica en lo que significa el Brexit tiene mucha importancia en los temas de la gobernanza mundial y en los temas de lo que son los grandes actores, a tu pregunta. ¿Por qué? Porque Europa se ve disminuida en su presencia y se ve muy contrariada en su estructura, en lo que se refiere al enfrentamiento de la pandemia, en lo que se refiere a los recursos, en lo que se refiere al desarrollo de los países y a las diferencias que hay entre los países, entre los 27, y de cara a su relación con su entorno inmediato, que es Rusia, obviamente, el principal, y de cara a la relación transatlántica con los Estados Unidos, que fue muy golpeada por la administración Trump. Entonces, creo que ese primer actor, con algunas dificultades que también lo enfrentó, pero en otra escala y de otra manera, con China, que es el otro actor importante del escenario internacional, que ha terminado el año 2020 con un acuerdo de inversiones que venían negociando hacía 8 años, que puede ser obviamente haber sido acelerado por el cambio que estaba sucediendo en Estados Unidos y por la necesidad de no aumentar en un contexto de pandemia una situación feble
de la Unión Europea de cara a su desarrollo. El otro actor es Estados Unidos, por cierto, pero un Estados Unidos que nos sorprendió a todos, pero a los inicios de enero, pero que ya venía sorprendiéndonos con la elección de los Estados Unidos, donde quizás podríamos asociarlo a este año de confrontación, año de discusión, año de enfrentamiento, a lo que eran las características de la administración de los Estados Unidos, que todavía no termina y que termina la próxima semana. Y obviamente que hemos visto que fue escalando la tensión a través de una manera de gobernar muy sui generis, que también tenía un posicionamiento de mucho antes del 2020, ya con la elección de Donald Trump y ya con una sociedad de los Estados Unidos muy dividida, muy polarizada, donde termina por explotar el desafío a lo que es la impronta más característica de los Estados Unidos, que es el sistema democrático y la defensa del sistema democrático y la vigencia del sistema democrático en el mundo, a la cual ellos fortalecían tratando de infundir y de propagar la democracia en la good governance de todo el mundo. O sea, lo que ha sucedido en Estados Unidos, obviamente, que es uno de los actores importantes. Desde la otra perspectiva, también tenemos que ver casi un resurgimiento de antiguos poderes coloniales o poderes imperiales que de alguna manera han tratado de revivir algunas rencillas o de recuperar alguna impronta o algún poder. Y hemos visto que los escenarios geopolíticos del siglo XX y del siglo XXI, obviamente que tienen alguna correspondencia con algunas situaciones parecidas que sucedieron en el siglo XX, entre las dos guerras mundiales, por ejemplo. ¿De qué países estás hablando? Estoy hablando de Turquía, estoy hablando de Irán, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Corea, estoy hablando de otros países, de Israel, de países del Medio Oriente, que obviamente han tratado de recuperar una influencia y de crear condiciones para tener un mayor protagonismo y una mayor capacidad en la toma de decisiones para enfrentar, sea las disputas, sea el tema del acceso a las energías que se requieren para el desarrollo, Bueno, en el claro. caso de Turquía. Oye, se les dio el espacio porque hubo un repliegue de Estados Unidos también, ¿cierto? Exactamente. Oye, Pablo, para que terminemos el análisis del 2020, China, que todos dicen, o muchos analistas dicen que ha sido como el gran ganador, si uno pudiera hablar de ganadores y perdedores, ¿no? El gran ganador del 2020. Y brevemente sobre China y ahí pasamos a tu análisis prospectivo del 2021. Cerremos el 2020. ¿Qué pasa con China el 2020? Bueno, China ha sido singularizado como el terror del 2020 por algunos, pero yo creo que eso se sustenta más en los temas de las emociones propias de la discusión internacional, que está muy marcada por la emotividad, más allá de reconocer las diferencias y las situaciones específicas de lo que se refiere a la presencia de China en el mundo. Pero creo que la discusión se ha llevado obviamente como que China estaría emergiendo como una potencia global, que dominada por el Partido Comunista, que estaríamos como reviviendo los términos de la Guerra Fría del siglo XX. Yo creo que eso es una aproximación no correcta. Yo creo que hay que entender un poco la historia china, historia de lo que es el mandarinato chino, de lo que es el ejercicio del poder en China, y cuáles han sido los elementos centrales del desarrollo chino, y si verdaderamente lo entendemos que China es una potencia mundial o es un país con una presencia mundial importante, y si tiene características hegemónicas o si quiere cumplir un rol hegemónico en el mundo o no. Yo sé que estas cosas son motivo de discusión académica y la política se contamina mucho con la emotividad al enfrentar estas situaciones. Pero creo pero que... respecto al 2020, China manejó la pandemia y salió fortalecida, ¿o no? Por cierto, yo creo que en términos de conducción, y no sería la primera vez en la historia, acuérdate que China fue en el siglo XVII, a principios del XVIII, un ejemplo de manejo administrativo, de manejo de organización. ¿Por qué? Porque también el sistema chino hace que la situación pueda ser más manejable. Acuérdate que en Occidente nosotros los países gobernamos bajo el imperio de la ley,
y en China se gobierna por el mandato de la ley. Entonces, obviamente que hay una manera distinta de ejercer el poder y de ejercer la autoridad, y su historia así lo confirma. Entonces, efectivamente, administrativamente ha sido mucho más efectiva que nosotros por la Bueno, centralidad del poder y la manejo del por su poder. manejo autoritario o vertical del Exacto, poder, que en las sociedades libres no es así, es más enredado. Pero bueno, exacto. ¿qué te parece los minutos que nos faltan que hagamos? Tú ya partiste con China, sigue con China el análisis prospectivo de este 2021. ¿Qué nos espera a tu entender este 2021? Y ya que estábamos hablando de China, sigue con China. Y pasas a los demás actores. ¿Qué te parece? Y por supuesto, terminemos con Chile, Ya. inserto como país de porte medio, medio chico, pero medio, en este contexto mundial geopolítico, geoestratégico. Bueno, China es un país muy grande, es un país de características de imperio, obviamente, que tiene una historia milenaria y tiene unos objetivos como país muy determinados y que están marcados por la unidad del país. La unidad del país ha sido central para poder ejercer el poder y poder desarrollarse en los términos que lo ha hecho. Y China, obviamente que tiene un proceso político, social, del cual no hay nadie en China que no crea que ellos sufrieron un siglo de humillación mundial y que eso nunca más va a ocurrir en la historia. Y ese siglo de la humillación tiene una fecha de límite y de término, que es el año 2049, que se cumplirían 100 años del salto adelante de 1949, de la llegada de Mao Zedong al poder en la revolución. Y yo creo que a partir de ahí desarrollaron una política de desarrollo interno, de unidad interna, de apertura, que buscaron este encuentro de un país, dos sistemas, desde la época de Deng Xiaoping, que tenían un ingreso per cápita de 200, $300, pasar a las condiciones de hoy día de ser una de las potencias económicas del mundo, obviamente que ha sido un sistema exitoso, a la cual prácticamente todos los países del mundo y todo el sistema le hizo un reconocimiento y desarrolló una relación fructífera con ellos. Pero obviamente que esto ha tenido un desarrollo. Oye, las democracias occidentales, no obstante China tener características de dictadura, la aceptaron, la incorporaron como un par. ¿Es así o Pero, no? claro, la incorporaron porque hay elementos que a veces en la discusión no flotan o no salen. Pero yo, como cuando fui embajador en Rusia, me pasó un poco lo mismo después de poder analizar cómo eran las relaciones de Rusia con el mundo después de la caída del muro de Berlín. Y en China pasa un poco lo mismo después de la realización de los Juegos Olímpicos en Beijing, que fue un poco el estreno en sociedad cuando dijeron estamos listos, ¿no? Y empezaron a una política ya no solo de comercio, de productos y de vender y comprar, sino que de inversiones. Y de inversiones al igual que como hacían todos los países occidentales. Pero obviamente que allá por el sistema del Estado, las empresas son mayormente del Estado. Si bien es cierto, se ha ido abriendo un sistema más privado. Entonces surgieron una cantidad de aprensiones respecto a los objetivos chinos respecto al mundo. Y obviamente que en los temas de inversión, en los temas de manejo de la economía y en los manejos de políticos por el Partido Comunista. O sea, pero los temas de inversiones, que podríamos ser el segundo paso después del comercio de bienes, que fue muy exitoso y firmó tratados con todos los países del mundo y se transformó en la fábrica del mundo, como le decían algunos, incluidos los Estados Unidos. Y nosotros, con Chile, que tuvimos un tratado de libre comercio, que fue el primer país individual del mundo que firmó un tratado de libre comercio con China, dadas las características de nosotros y la reputación que teníamos en términos de un país serio, de un país de certeza jurídica y de un país que hacía, entre comillas, las cosas bien. Entonces, los temas de inversión no solo hay que mirarlos en los costos asociados a un proyecto, hay que mirarlos también en el marco institucional, en el marco político, en el marco económico, en el marco financiero. Y China tiene presencia financiera en el mundo, tiene bancos, de los 5 bancos más importantes del mundo, 3 son chinos. Oye, Obviamente. Paulo, para que vayamos cerrando, y podamos pasar a Estados Unidos y a la Unión Europea y a Chile, brevemente, ¿qué pronosticas, qué proyectas tú para China el 2021?
Yo para China el 2021 pronostico que va a tener una relación más correcta va a tratar de recuperar los Estados Unidos la relación con China, una relación de ya no de una amistad y de alianzas, sino que de adversario en lo que se refiere a diferentes aproximaciones políticas al sistema. Pero yo creo que van a tener que revivir los organismos internacionales o darle mayor agilidad, van a tener que trabajar en conjunto en la reforma de Naciones Unidas. No creo que vamos a volver el 2021 de buenas a primeras a decir el sistema, le echamos aceite al sistema multilateral y empezamos a funcionar con el Consejo de Seguridad como funciona y con el Consejo Económico Social como funciona. Yo creo que la pandemia ha producido grandes efectos, como dije al inicio, económicos, financieros, sociales, que han producido una gran reflexión y supongo que producirán una gran reforma. Entonces creo que China va a tratar de recuperar sus relaciones, está tratando ya con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con el resto del sistema mundial a través principalmente de sistemas económicos, principalmente de lo que es la franja de la Ruta de la Seda, donde obviamente que es un sistema de integración económica por la vía terrestre principalmente, con los diferentes escenarios y los diferentes contextos mundiales y sectores del mundo, y va a tratar de hacer su política a través del Océano Pacífico, donde es un país ribereño, con un escenario tremendamente importante, donde concurren los 2/3 de la población y los 2/3 del PIB mundial. Ya, pero China va a seguir su camino posicionándose como segunda gran potencia mundial, ¿cierto? Y o como primera, desafiante. O quizás como primera si Estados Unidos decae, aún más. Yo creo que su objetivo es, acuérdate que todo lo que está bajo el cielo, el sol de China, es el centro del mundo. O Sí, sea, pero estamos hablando solo del 2021. No sé si lo logren en el 2021. Ellos aspiran a eso, pero no necesariamente este año. no, por cierto. Claro. Yo lo digo en términos generales. Yo no creo que ellos van a hacer algunas, obviamente que tienen que hacer algunas concesiones, tienen que hacer algunos cambios también. Aquí no se trata de reformar el sistema internacional por lo que quiera un país o por lo que le suceda al otro. Yo creo que esto es, por eso yo hablaba del nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar junto con China para eso. Pablo, queda claro lo que tú pronosticas o proyectas para China, para el sistema internacional, ¿cierto? Multilateral, los organismos que hay que reformarlos, que probablemente el 2021 sea un año de reforma. Vámonos a Estados Unidos y a la Unión Europea brevemente, porque tenemos. Antes de eso, yo quiero decirte que todo esto, obviamente, dependiendo de la evolución de la pandemia y de la evolución de lo que son las vacunas. Porque yo creo que el tema del acceso a las vacunas y al sistema internacional que pueda combatir las pandemias, yo me atrevería a decirte antes de la respuesta que tengo que decir con Estados Unidos y Europa, obviamente que el tema, que el sistema internacional debería estar trabajando, y Chile lo ha hecho una iniciativa a nivel internacional, de ojalá tener una convención sobre las pandemias, tal como han habido convenciones sobre otros desafíos que ha tenido el mundo, y una convención sobre pandemia obviamente que implica recursos, implica creatividad, pero creo que hay que trabajar en eso y Chile lo ha estado haciendo y hizo una proposición a nivel del organismo internacional. Claro, bueno, ahora todo indica por lo que dicen los infectólogos que esto no va a ser la única pandemia que vamos a vivir y van a venir otras, ¿cierto? Como los huracanes. Pero mira, check. Vámonos a Estados Unidos y a Europa brevemente. Estados Unidos y Europa, yo creo que lo dije un poco en la primera parte de mi exposición, que tiene que ver cuáles son los motores de la recuperación post-COVID-19. Y los motores de la recuperación, cómo se va a aproximar los países a estos temas de desarrollo para llegar a la población y para que la población se sienta satisfecha y tenga respuestas claras. ¿Cómo va a estar el gobierno? Háblame de tu pronóstico del gobierno Biden, por ejemplo. Yo creo que el gobierno de Biden... Oye, pero brevemente. El gobierno de Biden en una primera etapa, creo yo, después de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, se va a tener que dedicar sus energías prioritariamente a lo interno, a recuperar una situación de normalidad y de poder ser un país que se planta al mundo con espaldas, y con espaldas políticas y con la impronta que ha tenido los Estados Unidos. Y yo creo que ahí los primeros 100 días
Y ahí yo creo que está un poco el silencio, si se puede decir silencio, algo de Biden en estos momentos frente a esta discusión que está en el Parlamento, en el Capitolio. Por eso creo que en ese sentido los Estados Unidos, obviamente, que desde una perspectiva del cambio climático, de una perspectiva nuclear y de una perspectiva geopolítica, va a tener que tratar de reanudar los vínculos y buscar alianzas, sea con sus tradicionales aliados o sea con nuevos focos en el sistema internacional, porque está claro que las zonas de influencia se reconfiguraron un poco en esta sequía de organismos internacionales y sequía de política internacional y de liderazgo americano, y vamos a tener un sistema multipolar al cual atender. Y ahí obviamente que entramos también nosotros, como América Latina, que no hemos estado mucho en el radar por deficiencias nuestras y por prioridades de los otros. Y en el caso europeo, yo creo que van a tener que verdaderamente entender que ya no son la Unión como era, y ver si son más potentes o no, y ver cómo se hace un nuevo sistema, una nueva gobernanza global, que la ha anunciado Angela Merkel y la ha anunciado Macron como el presidente de Francia. Yo creo que hay muchas aspiraciones en ese sentido, pero por cierto que no lo van a poder hacer solos. Yo creo que no hay que descuidar el papel de Rusia y del poderío ruso y de la influencia rusa en el Asia Central, la influencia de China en el Asia Central, en el Medio Oriente, y van a tener que buscar políticas de alianza y políticas de integración que no sean una copia o un espejo de lo anterior, que no sea la nostalgia del pasado, sino que sea una creatividad y una innovación, no sea un salto al vacío. Porque obviamente que el peligro del presente a veces el peligro del futuro a veces puede ser mayor que el del presente. Por eso creo que tiene que ser sobre bases sólidas, sobre políticas de Estado, ojalá, o sea, consensuadas entre la comunidad, porque el concepto de comunidad está muy quebrajado. Yo creo que tenemos una sociedad diversa y no una comunidad de intereses hoy día, y eso es lo que tienen que aspirar los países hoy día. Pablo, estamos listos. Solo 2 palabras respecto a tu análisis prospectivo de Chile, para Chile, este 2021, a nivel del geopolítico mundial y geoestratégico. Bueno, yo me atrevería a decir de que, aunque parezca un poco una utopía, yo creo que requiere una reflexión profunda. Chile requiere hacer una reflexión profunda donde participen todos los sectores de las universidades, los académicos, los empresarios, los periodistas, los diplomáticos, etcétera, con el objeto de ver cuáles son nuestras prioridades, cómo estamos sentados y cómo estamos posicionados en este mundo donde hay una franja de la ruta de la seda, donde hay un proyecto americano, donde hay un proyecto donde somos latinoamericanos per se, pero tenemos una proyección hacia el Pacífico donde está nuestra fortaleza geoestratégica. Y por cierto, esta conversación, este análisis multidisciplinario y multisectorial, ¿incluye el TPP-11? Por supuesto. ¿Firmarlo o no firmarlo? Firmarlo de todos modos, por supuesto. Yo creo que aquí hay una discusión aquí hay discusiones, Federico, muy raras. Aquí hay gente que apela a rechazar el TPP-11, pero apela a incorporarse a acuerdos más regionales y que son de otro tipo, que no tienen legislación internacional en solución de controversias. Me refiero a todos los temas medioambientales que son tremendamente importantes para nosotros, por el tema del cambio climático principalmente, y los ecosistemas relacionados con nosotros, la Antártica, por ejemplo, que es de prioridad 1 en lo que se refiere al cambio climático y en lo que se refiere a la reserva de agua y al posicionamiento de Chile con sus derechos históricos. Obviamente que tenemos una discusión sobre cómo participar en el escenario internacional. Y nosotros tenemos una historia, Federico. Tenemos una historia que ha sido ganada por un país que tiene una clase dirigente que, guste o no a la de hoy día, pero que ha tenido muchos éxitos y ha producido un país con una reputación específica. Y yo creo que tenemos un sistema internacional de comercio y financiero internacional con mecanismos de solución de controversia que están en los organismos internacionales, en la Organización Mundial de Comercio, organismos específicos. Y en el medio ambiente, los temas medioambientales no tienen tribunales internacionales. Y no creo que quiera la comunidad internacional hoy día tener tribunales internacionales.
Y algunos obviamente priorizan, creyendo que tenemos que estar en los tribunales, en todas las instancias de medio ambiente, sin analizar las quizás parecidas consecuencias que podemos tener en las instancias comerciales. Entonces, yo creo que se merece una reflexión seria de parte de los medios, de parte de la universidad, y ojalá con la participación de la diplomacia. La diplomacia es la que tiene el patrimonio a través de un peregrinaje milenario y a través de profesionales que han se dedicado a esto. La expertise hoy día en el mundo de hoy día, la expertise es esencial. Y para echar a andar el multilateralismo que hablan algunos, se requiere no solo nostalgias políticas o ideas políticas, por muy creativas que sean, sino que se requiere historia y dinámica globalizadora. Y hay que entender la globalización y hay que conocer su país. Y el conocer su país, y ahí me atrevería a terminar para redondear, que yo creo que tenemos que asumir el cambio generacional. El cambio generacional es el que está llevando al mundo quizás a una discusión que a veces no corresponde. Se están mostrando más las desavenencias y los desencuentros que la unidad. Y yo creo que esas desavenencias y esos desencuentros tienen mucho que ver con la aproximación de los jóvenes y de las nuevas generaciones al mundo. Y ahí hay una reflexión. Oye, pero eso ha pasado siempre. Todas las generaciones que vienen con ganas, oye, tratan de ponerle la pata encima a la generación anterior, así que no sí, pero frente al sistema pero estamos hablando del sistema internacional, Federico. Y el sistema internacional, obviamente que el sistema multilateral de Naciones Unidas, más allá de los tratados que tienen sus mecanismos de solución de controversias, no tiene coercitividad, son solamente en temas de derechos humanos, quizás, que ya tenemos una globalidad en la coercitividad de la violación a los derechos humanos. Pero la coercitividad en los derechos humanos, en los organismos multilaterales, son más bien deseos, son resoluciones de organismos internacionales. Y nosotros tenemos que trabajar para que se cumpla, para que haya un régimen vinculante. Pero eso estamos años luz todavía. Y ahí es donde yo apelo a la aproximación que las nuevas generaciones a veces no entienden tampoco y pueden pensar también en términos de resolución, de buenas ideas, pero en términos de práctica, hay que llevar esos dos mundos y las dos generaciones. No estoy diciendo que nos dejen afuera a los viejos, estoy diciendo que tenemos una capital, un patrimonio intangible que podemos contribuir, pero hay que buscar los puntos de unión, hay que generar empatía, hay que generar acuerdos, pactos sociales a través de la economía, a través de los derechos humanos, a través de la sociabilidad, a través de tantas cosas, que seamos fratelli tutti. Perfecto. Paulo Cabrera, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Federico. Siempre un gusto conversar contigo.